La segunda parte, un tema que no es fácil, pero yo confío en la sabiduría de Dios. Estamos hablando sobre la homosexualidad a la luz de la Biblia, y esta será la segunda parte. Este es un tema que es necesario tratar porque la Biblia lo trata, la Biblia lo muestra. Entonces, voy a comenzar diciendo que el diccionario Larousse define a la homosexualidad como atracción sexual de una persona hacia otra del mismo sexo. Dice el diccionario que lesbiana es una mujer homosexual. Transexual es una persona que cambia de sexo mediante operación, intervención quirúrgica y un tratamiento hormonal. El travesti es la persona que usa ropas del sexo opuesto. Para entender bien qué es lo que la Biblia dice, tenemos que ir al Génesis, a los inicios de la creación, en el capítulo 1, versículo 27. Dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre. La palabra que aparece en el hebreo original, que traduce por hombre, es la palabra Adam, que también se traduce como ser humano, hombre, individuo, especie humana, género humano, hombre y mujer. Dice que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Esta palabra imagen significa en el hebreo los rasgos de carácter, no físico, sino de carácter, como por ejemplo la bondad, el amor, la creatividad, etcétera, etcétera. Dice que creó Dios al hombre, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra que se traduce por varón aquí en el hebreo es la palabra ish, pero ish también significa macho. El asunto con esta palabra es que a través de los siglos la palabra macho o machismo ha ido cambiando de connotación, de significado, pero eso es lo que significa, fíjense, varón, macho, varón y hembra, macho y hembra los creó. Vamos al capítulo 2 del Génesis, en el versículo 23, 2:23. Después de que Dios toma una de las costillas de Adán, formó una mujer y la trajo al hombre. En el 23 dice que dijo entonces Adán, escuchen, o sea, el varón, el macho, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, refiriéndose a su mujer. Esta será llamada varona. Y aquí ya aparece Isha, no Ish, sino Isha. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dice el 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok. Esta frase se unirá a su mujer, se unirá, viene del hebreo davak, que se traduce también por entregar. Es decir, el hombre se entregará a la mujer se entregará al varón. Se traduce también por juntar, pero no es juntar de que vivan juntos solamente, sino tiene connotación sexual, ¿sí? Juntar significa unir, significa también uno, se unirá, se entregará, se unirá íntimamente, serán uno, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo esto es la unión sexual, y eso es lo que tratan los verbos en el idioma original hebreo, esta sola frase. Ok. Unión sexual
entre un hombre y una mujer, que son uno. Ok, como consecuencia de esa unión viene el fruto, viene la descendencia, viene el linaje, vienen los hijos. La unión homosexual no puede ser uno. No hay fruto, no hay descendencia, no hay linaje, no hay hijos. Por lo tanto, la homosexualidad no cumple los propósitos de Dios para los que fueron creados, el varón y la varona, el macho y la hembra, el hombre y la mujer. Pero ¿cómo empezó todo? Vamos, no lo busquen, yo se los voy a leer para ahorrar tiempo. En Eclesiastés 7:29, ¿cómo fue que empezó todo? Dice la Biblia en este versículo que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ellos, dice, buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En Génesis 6:5, allí se puede abrir su Biblia. Yo se lo voy a ir leyendo, voy a ir adelantándolo. Dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Así estaba la situación. Después viene el diluvio destructor, pero Noé se salvó porque halló gracia ante los ojos de Dios. Él construyó una arca donde él y su familia se salvó. En el capítulo 7 del Génesis, vamos a leer, en el versículo número 1, dice que luego dijo Jehová a Noé, Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Escuchen verso 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, digan todos parejas. Escuchen, macho y hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida, para que haya descendencia, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Versículo número 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, escuchen, su mujer, la mujer de Noé, y las mujeres de sus hijos, que eran parejas. ¿Estamos? Ok. Versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y estaba pensando el otro día cómo tuvo que hacer él con los animales para convencerlos de que entraran. Es que para nosotros esta historia parece así como fantástica. Lo que pasa es que se acuerdan que Dios le había dado dominio a Adán sobre la creación, y aquí todavía quedaban vestigios del poder que tenemos sobre la creación y la autoridad. Pero lo que yo quiero hacer resaltar de estos pasajes es que fueron todos en pareja, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. Ok. Seguimos adelante. En el capítulo 11 se encuentra la historia de la Torre de Babel, que es cuando los hombres de ese entonces, y cuando uno dice el hombre, el varón, va implícito la varona, ¿de acuerdo? Entonces, dice la Escritura que la Torre de Babel, ahí los hombres se construyeron una torre, y ellos dijeron, esta torre debe de llegar al cielo. Y según coinciden todos los teólogos, y yo soy de ese pensamiento, de que cuando ellos dicen, para llegar al cielo, para acercarnos más al cielo, aquí comenzó todas las prácticas esotéricas, todo lo que hoy conocemos como astrología,
porque en realidad ellos no buscaron a Dios a través de llegar a cierta altura en esa torre, sino ellos lo que construyeron fue el primer observatorio astronómico. Y de ahí ellos comenzaron a adivinar por medio de los astros. Por eso Dios dice que descendió y derribó esa torre. Y de ahí se esparcieron los hombres por toda la tierra. Y según la Biblia, aquí fue donde al esparcirse comenzaron a desarrollarse las diversas lenguas que hasta hoy conocemos. Bien, en el capítulo 12 del Génesis, estoy dando así un repaso. Dios llama a Abraham, le dice: salte de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham tenía un sobrino, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese sobrino? Su sobrino Lot. Y Dios los bendice, Dios los prosperó tremendamente, tanto que la razón por la cual ellos se separaron fue que habían prosperado, que ya el terreno les quedaba cortito para tanto ganado que ellos tenían. Entonces Abraham le dice a Lot: si tú vas para allá, yo voy para acá; si tú vas para acá, yo voy para allá, que haya paz entre nosotros. Y dice que Lot escogió una llanura y fue acomodando su casa, sus tiendas. Ellos vivían en tiendas en ese entonces, a las puertas de Sodoma, dice la Biblia. Y Sodoma significa quemazón. Eso quiere decir Sodoma, quemazón. Ahora vamos a leer Génesis 18:20. No podemos leer todo porque sería imposible, ¿no? Génesis 18:20. Dice que entonces Dios le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué dijo Dios? Que el clamor contra Sodoma y Gomorra. ¿Quién clamaba contra Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué clamaban contra el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Que llegó hasta las mismas narices de Dios. Es una expresión nada más. Y Dios tuvo que descender y destruir ambas ciudades. Ahora, Sodoma significa quemazón, Gomorra significa surgimiento. Dios tuvo que quemar y destruir esas ciudades porque se habían sumergido en las perversidades más increíbles que el hombre pueda hacer. Dice: porque se aumenta el pecado de ellos y se ha agravado en extremo. El pecado de ellos. ¿Cuál era el pecado de ellos? Pero, ¿qué es el pecado? El pecado, una definición sencilla, es desobediencia a las leyes de Dios. Eso es el pecado. Pero en su estricta etimología, la palabra pecar significa fallar el blanco, errar el blanco, y da la figura de un arquero que suelta la flecha y no da en el blanco, sino que hierra, falla. Entonces, se traduce también pecar como fallar en el propósito que Dios diseñó para cada persona, para cada hombre, para cada mujer, para cada varón, para cada varona. Entonces, el homosexualismo hierra, falla en el blanco, porque falla en el propósito de Dios en cuanto a la sexualidad y sus propósitos que esta misma sexualidad tiene. Vamos a leer Génesis 19, versículo 1 al 5. Dios se decide destruir Sodoma y Gomorra, pero ¿quién vivía en Sodoma? Lot. Y Abraham, él estaba en otra parte. Y Dios dice: tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer por a Sodoma y a Gomorra. Entonces Dios intercede, Abraham intercede, y finalmente Dios envía 2 ángeles. Leamos en 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde,
y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Estos dos ángeles tomaron forma humana. Lot no sabía que eran dos ángeles. La Biblia dice en Hebreos que por la fe Lot hospedó ángeles sin saberlo. Ahora, la hospitalidad en los pueblos orientales hasta la fecha sigue siendo una de las virtudes más características de los orientales. Para ellos hospedar a alguien extranjero era la honra más grande que le podían dar al mismo extranjero. Entonces Lot ve a estos dos hombres, pero él ignoraba que eran ángeles. Estos dos eran los comisionados por Dios para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces él los recibe. En el versículo 2 les dice: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él finalmente. Entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Versículo 4. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres. ¿Quiénes? Los hombres, los varones de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bien. Esta palabra conozcamos viene del verbo hebreo yadá, que se traduce por, o es una palabra usada en una variedad de diversos sentidos, que incluye la relación sexual. ¿Sí? La versión internacional dice: saca a esos varones para acostarnos con ellos. La versión Dios llega al hombre, que probablemente alguno de ustedes traiga alguna de estas versiones, dice: sácalos a estos varones para tener relaciones sexuales con ellos. ¿Alguno trae esa versión? Levante su mano. ¿Hay alguno? Allá hay una persona, allá hay otro. Hay varios que traen esa versión. Llegan a la casa de Lot, los varones de Sodoma, y dicen: sácalos, porque queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Versículo 24. Finalmente, ¿qué hace Dios con Sodoma y Gomorra? Los destruye. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bien, aquí surge una pregunta: ¿por qué fue Dios tan drástico? ¿Por qué fue Dios tan duro? ¿Por qué fue Dios tan castigador? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Ahí va la respuesta. Cuando Dios llamó a Abraham, vienen sus descendencias, Isaac, llegan hasta Moisés. Finalmente, acuérdense que en Abraham Dios inicia la raza de los hebreos, los israelitas. Bueno, ellos van creciendo, están en Egipto, finalmente son esclavos del faraón, y Dios le habla a Moisés para que saque a Israel de la esclavitud de Egipto y se los lleva camino por el desierto. Ustedes conocen la historia. Y estando allí, Dios le da la ley a Moisés. ¿Qué es la ley? Son los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, las instrucciones de Dios para su pueblo. Esa es la ley. Ahora, vamos a leer Levíticos 18:22, que es parte de la ley. Levítico 18:22. Y vamos a ver qué dice.
Aquí, en el encabezado del capítulo, dice actos de inmoralidad prohibidos, y entre otros dice que no debían de hacer parentesco ni tener relaciones sexuales, padres con hijos, hijos con entre hermanos, entre primos, entre tíos, el abuelo con el nieto, el joven con la prima, con la tía, porque era abominación para Dios. Pero en el versículo 22 menciona algo, una instrucción. Les dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bien, esta palabra, no te echarás, tiene su raíz en el hebreo, que es la palabra shakab, que significa no te echarás, no te acostarás. Esto significa echarse, acostarse para tener relaciones sexuales. Entonces podemos leer así: no te acostarás varón con varón para tener relaciones sexuales. Es abominación delante de Dios. Ahora, la palabra abominación, ¿qué significa para Dios esta palabra? O mejor dicho, ¿qué debemos entender nosotros de esta palabra abominación? Viene del hebreo toeba, que significa literalmente asquerosidad. Significa hacer algo que es repugnante. Y yo busqué en el diccionario Larousse la palabra repugnante, y dice allí que tiene ya a nuestros tiempos uno derivado que ya viene ahora conjuntado con el latín, que es repugnare, y significa, escuchen bien, luchar contra algo. ¿Cómo es esto? Es abominación, ese tipo de relaciones. Para Dios son repugnantes, asquerosas, y Dios lucha contra ese tipo, lucha en el sentido de rechazar, ¿sí? de decir, no está bien, este no fue mi propósito. Ese es el sentido. Pero también repugnar significa negar una cosa. Dios dice, no es así como yo lo diseñé. Pero también significa rechazar. ¿Qué hace Dios con este tipo de prácticas? Rechaza, porque es una asquerosidad según la etimología del hebreo. Eso es fuerte. Ahora vamos al capítulo 20 de Levítico, en el versículo 13. Y allí vamos a ver una sentencia que fue muy dura para los que practicaban esas abominaciones, o los que practican. Pero en el tiempo de la ley, esta era la sentencia. Escuchen, 20:13. Dice: si alguno se ayuntare, tuviese relación sexual con varón como con mujer, abominación, asquerosidad, repugnancia hicieron. Ambos han de ser muertos. Qué duro Dios, ¿no? Sobre ellos será su sangre. Ok, los que no entienden esto nos van a tachar de intolerantes, pero dentro de esa tacharnos a nosotros como intolerantes, están arrastrando a Dios, porque Dios no tolera eso. Deuteronomio 23, versículo 17. Deuteronomio 23, 17. Esto es para los que dicen que no hay una mención, ni siquiera nada, respecto al asunto de la homosexualidad, que ya vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Ok. Vamos a ver si es cierto que no dice nada. Deuteronomio 23, versículo 17. Miren, ¿están conscientes de que yo no escribí la Biblia? ¿Todos? Bueno, yo nada más voy a leer, a ver cómo lo entienden. ¿De acuerdo? Porque tal parece como que
Dicen otras personas que nosotros somos un montón de tontos que no entendemos. ¿Será? ¿Cuántos tontos hay aquí? Yo no veo ningún tonto aquí. Son pero bien inteligentes. Ahora vamos a leer. Pongan sus ojos ahí. Es algo que yo no escribí. Lo escribió Moisés. Hay que reclamarle a él, ¿de acuerdo? Ok. Dice, no haya ramera entre los hijos de Israel. Prostituta. No haya. Ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Fíjate, aquí ya pasaron siglos desde que Dios creó al hombre y a la mujer, al varón y a la varona. Bien, aquí la palabra sodomita ya tiene una connotación de homosexual, ¿sí? Así como la palabra macho hoy actualmente tiene una connotación de autoritarismo varonil sobre la mujer. El machismo, el varón, el que es macho, el que puede tener muchas mujeres, ese es el concepto actual de macho, pero originalmente no era así. ¿Me explico? Bien, la palabra aquí sodomita es una referencia ya a los sodomitas de Sodoma, a los homosexuales de Sodoma. Entonces leamos, no haya ramera entre los hijos de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Escuchen esto, no traerás la paga de una ramera, no sé cómo entiendan lo que viene, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Si ustedes notan y leyeron con inteligencia, Dios llama de una manera fuerte a los homosexuales. ¿Cómo los llamó? No es algo que yo inventé, está en la Biblia. ¿Por qué usa esta expresión? ¿Por qué Dios usó esta expresión? Mire, el perro es un animal considerado inmundo según la ley. Y Salomón escribió un proverbio que posteriormente el apóstol San Pedro aplicó de nuevo en aquellos que habían conocido a Dios, pero después se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios y volvían a las prácticas antiguas. Y Pedro dice, les ha sucedido lo del proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Ahora, voy a decir algo desagradable, pero tengo que decirlo. Desagradable porque algunos no les van a dar tal vez ganas de comer, pero tengo que decirlo. ¿Qué significa ese proverbio? ¿Por qué Dios dijo ni rameras y luego hace alusión a los sodomitas, ni los perros? Es fuerte. Ahora, ustedes han de saber que ahí en Plaza del Sol ahorita traen un pleito los vecinos con todas las prostitutas y los prostitutos, los travestis que se prostituyen ahí. Yo leí en el periódico y vi en las noticias, entrevistaron a una prostituta y dijo, oye, ¿cómo va? ¿Las van a dejar trabajar ahí o no? Y ella respondió, si Dios quiere, nos darán un lugar. Un homosexual le preguntaron lo mismo. Y este varón, vestido de mujer, dijo, yo le estoy pidiendo a Dios que nos dejen trabajar libremente. Le estoy pidiendo a Dios que me dejen trabajar. Eso es algo así como... Bueno, entonces, dice, lo del ejemplo así que no es de muy... el que no quiere escucharlo se puede dormir en 2 minutos. ¿Sale? Dice que el perro vuelve a su vómito. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos tienen mascotas, perros? Hay bastantes mascotas. Yo tengo 2 perros, un gato, 5 tortugas, una rana que vive allí y una que otra cucaracha. Y la agarro con un hilito así. No, pero yo he visto lo siguiente en los perritos que tengo. Cuando a alguno le cae mal la comida, la vomita y luego se va y se va al jardín y empieza a comer pastito.
Ellos saben, ¿no?, que el pasto tiene alguna característica ahí que les ayuda. Y después, y ahí está el vómito. Al rato van, lo huelen y se lo comen. ¿Han visto eso? Es algo asqueroso. Es algo que rechaza, repulsivo, que rechazas aquí en tu mente y en tu estómago y en tu gusto. Escuchen bien, espiritualmente es lo mismo. Por eso les llamó rameras. No habrá rameras en Israel, no habrá homosexuales entre el pueblo de Dios, y mucho menos traerá la paga de su prostitución a la casa de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no falles el blanco. ¿Sí? Ni los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Es alguien que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí? Ni los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Alguien que pone a algo o a alguien o alguna cosa en el lugar que le pertenece a Dios, que es el primero. Ese es un idólatra. Ni los adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Es un hombre casado o una mujer que tienen relaciones sexuales con otra persona, hombre o mujer, y cometen infidelidad y adulteran. Se habla de leche adulterada. La leche tiene que ser 100%, pero si le echas agua, ya se adulteró. Ese es el sentido. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Yo ahorita quiero mencionar, después lo haré con los afeminados, que dice aquí, pero quiero yo mencionar esta última parte del versículo. Ni los que se echan con varones. Bien. La palabra que aparece en el original griego, y esto está al alcance de cualquiera que quiera estudiarlo, para comprobar si las cosas son así. O sea, no estoy inventando. ¿Sí? La palabra que aparece allí para los que se echan con varones es la palabra griega. Escuchen bien, a ver si se les hace familiar. Es una sola palabra, pero compuesta de dos. ¿Sí? Y es la palabra arsenokoites. Ok. Ahí dejen arsenokoites. Arsenokoites significa los hombres que se echan con varones, que tienen relaciones sexuales hombres con hombres. Ok. Vamos a 1 Timoteo 1:10. 1 Timoteo 1, versículo 10. Vamos a ver desde el 9. 1 Timoteo 1, 9. Conociendo esto, que la ley, que de lo que ya leímos algunos versos, no fue dada para el justo. Entonces, ¿para quién? Sino para los transgresores. Déjame ilustrarte esto. La ley no fue dada para el justo. ¿Cómo es esto? Te lo ilustro. Es como lo siguiente. Hay leyes de tránsito. Ya había puesto este ejemplo antes. Hay leyes de tránsito. Bien. Si tú las respetas y las observas, las guardas, tú andas encima de esa ley. Tú nunca vas a tener problemas con los agentes de tránsito. Tú no tienes problema en detenerte cuando hay un alto. Tú no tienes problema en obedecer un círculo que está allí cruzado con una flecha que dice no puedes dar vuelta en U o a la izquierda. Entonces, como tú tienes en tu mente una ley más alta que esa, que es la ley del respeto, del reconocimiento de la autoridad, pues ¿a ti qué? Tú te esperas y te vas a la otra cuadra y das vuelta a la otra cuadra. Entonces, para ti, que andas en otra ley superior de entendimiento y sabiduría y comprensión de la autoridad, no violas la ley. Entonces, a ti ni cosquillas te hace.
Entonces, ¿para quién fueron dadas las leyes de tránsito? Para los que las transgreden, como 2, 3 aquí, que todavía se pasan los altos. Y se dan vuelta en U. Y se meten en sentido contrario. Para ti fueron esas leyes. Entonces, fíjate, la ley no fue dada para los justos, porque esos la observan y caminan arriba, van en una ley superior, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. Escuchen, para los fornicarios, para los sodomitas, y que escuche el mochaorejas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y todos aquellos que se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios viviente, dijo Pablo, que a mí se me ha sido encomendado. Okay. Aquí aparecen los sodomitas, otra vez. Ok. Nada más que aquí la palabra sodomita, escuchen bien, los que se echan con varones, es la palabra arsenocoites, se forma de 2 palabras, ¿sí? Que es tener relaciones sexuales hombres con hombres, bien. Aquí en Timoteo, sodomitas es una palabra griega que es arsén. Arsén en griego significa varón. Arseno coites. ¿Les suena familiar la palabra coites? Ok. Nada más que aquí, coite es con K, fíjense, K-O-I-T-E, coite. Y coite significa cama, lecho. Pero implica relación sexual. El diccionario Larousse dice que la palabra coito, aquí ya en español, C-O-I-T-O, coito, significa cúpula de un macho con una hembra en la especie humana y en los animales. Eso es coito. ¿Sí? Ahora, vamos a Romanos 13:13. ¿Se dan cuenta que es necesario estudiar la Biblia? Pero no solo estudiarla, sino escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Yo ya les enseñé. Es buscar, entretenerse en investigar. Por eso Jesús les dijo a los religiosos de ese tiempo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Escudriñad las Escrituras, les dijo. Y eso es lo que yo hago para enseñarles a ustedes, pero ustedes también tienen que hacer su parte. Y para eso abrimos una escuela bíblica, porque allí les vamos a soltar cosas que seguramente muchos no han oído, que no se pueden tratar cada domingo, porque es tanto para enseñar de la Biblia que nos falta tiempo. Bueno, Romanos 13, versículo 13. ¿Ya lo encontró? Dice, vamos desde el 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, nosotros leemos aquí en el versículo 13 que andemos honestamente, no en borracheras, pero luego aparece la palabra lujuria. ¿La ve allí? Entonces yo tengo que, escúcheme bien, yo tengo que estudiar, tengo que buscar casi palabra por palabra en los idiomas originales para poder tener más significado. ¿Por qué? Porque el idioma griego es mucho más amplio en definiciones.
de los mismos pensamientos que el idioma inglés o que el español, ¿sí? Entonces, resulta con que buscando así palabra por palabra, hay algunas que se entienden muy fácil, y vas al idioma original, y borracheras, el que se detiene mucho tomando vino. Pero encontré que la palabra lujuria es la palabra griega koit. Fíjese, el otro era koité, ahora es koit, K-O-I-T-H. El otro es, el de Corintios es con E al final, este es con H al final. Escúcheme bien, lujuria, koit, con H al final. ¿Sabe qué significa koit aquí? Lujuria, perforar. Piense, perforar, cohabitar. Implica, escúcheme bien, esperma del varón derramado sobre el varón. ¿Tendrá la Biblia, hablará la Biblia de eso? Y bastante. Todo esto es igual a homosexualidad masculina. Romanos 1. Versículo 26. A ver quién hace el favor de llevarle un disco allá. Así como les llevan a otros, también llévenles allá, para que escuchen. Y bueno, Dios puede hacer algo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dije, Romanos qué? 1:26. Vamos a leer un poco arriba, en el 24. Está hablando de la corrupción de la humanidad, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esta palabra los entregó es, los abandonó a su suerte, a los designios de sus pensamientos. ¿Eso quieres? Ahí nos vemos. ¿No quieres nada conmigo? Chao, adiós. Dios se dio la media vuelta, se fue para allá, y los hombres se fueron para el otro lado. Dios los entregó a la inmundicia, a lo asqueroso, a lo detestable, en las concupiscencias de sus corazones. Escuchen, de modo que deshonraron entre sí, entre ellos, unos con otros, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuál fue la deshonra? Escuchen, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Varón y hembra los creó. Varón y varona los creó Dios. Y le dijo al hombre: dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Esa es la verdad de Dios en lo que concierne a la actividad sexual. Ok. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. Fíjense. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. ¿Quién es el que engaña a la serpiente antigua a medio mundo? Satanás. ¿En dónde los engaña? Cegándoles el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos? ¿Me está siguiendo? Ok. Honrando, estoy en el versículo 25, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Acuérdense que yo les enseñé en sesiones pasadas que la idolatría está ligada a la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan? Y la inmoralidad sexual es inseparable de la idolatría. Del poner a Dios a otras personas o cosas en el lugar que le pertenece a Dios. Siempre están ligadas. La perversión sexual
La inmoralidad sexual con la idolatría. Bien. Entonces, retomamos. Deshonraron sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios en cuanto a la sexualidad, dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26. Por esto, digan todos por esto. Por esto. O sea, por eso, por lo que acabamos de leer, Dios los entregó, los abandonó a su suerte, a pasiones vergonzosas. Esta palabra pasiones se refiere a actividad sexual. Pasiones vergonzosas, dice. Pues aún sus mujeres cambiaron. ¿Qué cambiaron? El uso natural por el que es contra naturaleza. Ok. Esta frase, cambiaron el uso natural. ¿Qué se refiere con uso natural? Su raíz viene del griego, resis. Resis, así la J no tiene pronunciación ahí. Resis. Que significa, escuchen bien, uso natural, resis, significa el empleo del cuerpo en la relación sexual. ¿Qué hicieron las mujeres? Cambiaron el uso natural, el empleo del cuerpo, es decir, la relación sexual, lo cambiaron por el que es contra naturaleza. ¿Están comprendiendo? Ahora, ¿qué significa por lo que es contra naturaleza? Yo me fui al diccionario Larousse en este caso. Tengo la definición en griego, pero me fui a Larousse indistintamente porque esto es actual, ¿sí? Y vienen sus raíces allí todo, en fin. Y naturaleza, según Larousse, significa conjunto de características intrínsecas, fundamentales, propias de un ser y de la naturaleza humana. Un ejemplo, hay rasgos intrínsecos cuando nace un bebé y el médico, el doctor, toma ese bebé, lo mira y dice, este es un varón. Entonces va con la madre y le dice, tuvo un lindo varón. O toma a un bebé recién nacido y dice, este es una nena. Señora, tuvo una preciosa bebé. Bueno, naturaleza son las características intrínsecas que ya traemos de fábrica, que ya traemos dentro de nosotros. Nadie nos las dio externamente, Dios las puso ahí. Y nace un varón o nace una hembra, o nace una varona o nace un macho, nace un macho o nace una hembra. ¿Estamos? Ok, eso es naturaleza. Ahora, dice que cambiaron el uso natural. Escuchen, ¿qué es uso natural? Retomo, es el empleo del cuerpo en la actividad sexual. ¿Qué hicieron las mujeres? Cambiaron la verdad de Dios en cuanto a la sexualidad. Cambiaron ellos. Y mujeres con mujeres. Ese es el lesbianismo. Contra naturaleza. Es antinatural que una mujer tenga relaciones sexuales con una mujer. Porque las características intrínsecas de la naturaleza humana así te lo dictan. No puede haber cópula mujer con mujer. ¿Sí? En el caso de los hombres, sí, pero es antinatural también. Ahorita lo vamos a explicar. Porque dice el versículo 27, dice que también los hombres, encendiéndose en su lascivia, en su pecado, y aquí lascivia, otra vez la palabra coit, dice que se encendieron en su lascivia, coit, unos con otros, pero coit
dijimos que era perforar, que era cohabitar, pero implicaba derramar esperma el varón sobre otro varón. ¿Están comprendiendo? Ok, entonces, ¿qué hicieron? Los hombres, dejando el uso natural de la mujer conforme a las características físicas y sexuales que Dios puso en nosotros, se encendieron el uno contra el otro y dejaron el uso natural de la mujer conforme a la naturaleza que Dios creó, y derramaron esperma hombres sobre hombres, cometiendo, dice aquí, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución. ¿Qué es la retribución? El pago, el cobro de la factura. Tarde o temprano, como dice la Biblia, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No nos engañen, Dios no puede ser burlado. Bueno, por los años 80 fueron los primeros años cuando se comenzó a hablar del SIDA. El SIDA, un síndrome, un virus que ataca el sistema inmunológico del ser humano, que mata las defensas contra todas las cosas que entran dentro de uno, del aparato respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. Y destruye este sistema inmunológico que protege el cuerpo. Y la persona que tiene este síndrome muere de una manera espantosa. Y se comenzó a hablar allá por los años 80 del SIDA. Y según los estudios arrojaron que el SIDA provenía o era una enfermedad propia de los monos, y los monos lo transmitieron a los seres humanos, pero esta transmisión fue por contacto sexual. ¿Qué pasó ahí? Un hombre se ayuntó con un mono y se le transmitió. Ahora, la Biblia dice en la ley: no te ayuntarás con animal alguno como te ayuntas con mujer, ni mujer alguna se pondrá delante del varón, de animal para ayuntarse con animal. Es perversión en Israel, abominación, cosa asquerosa. En Israel no. Bien, el contacto fue de un hombre con una bestia, se contagió. Fue en la comunidad homosexual, así llaman ellos, comunidad homosexual, donde el SIDA tuvo su propagación y su desarrollo. Pero ellos dicen ahora: no, pero también los heterosexuales como tú pueden contagiarse de SIDA. Sí, pero originalmente no fue así. Fue en los homosexuales la retribución debida a su extravío. Ahora, ¿saben que aquí en Jalisco tenemos el índice de mujeres más altos, de mujeres que han contraído el SIDA? Aquí en Jalisco, junto con Michoacán. ¿Por qué? Porque junto con Michoacán, Jalisco, somos los exportadores de varones que se van a los Estados Unidos a trabajar y dejan aquí a la familia. Estando allá, se meten con prostitutas o tienen relaciones homosexuales, algunos son bisexuales, es un relajo. Y llegan a su tierra, llegan a Cocula, llegan a Tlaquepaque, llegan a Zacualco, llegan a los pueblos y contagian a sus esposas. Fíjese, contacto sexual. Curiosamente, son enfermedades de contacto sexual. Claro, también hay la transfusión y ya otras cosas pero originalmente fue por transmisión sexual. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, viene a mi mente ahorita, les daban clases a los soldados que estaban destacados en Hawái, en Alemania, en distintas partes del país a causa de la guerra, pero ellos cuando tenían días de asueto se iban a las poblaciones y tenían relaciones con prostitutas
pero también con prostitutos. Y las enfermedades venéreas mató más soldados en algunos destacamentos militares que lo que mataron los alemanes a los norteamericanos. Y yo vi 2 programas, reportajes sobre este tema, y cómo generales, capitanes, gente de rango en el ejército norteamericano instruía a los hombres: es mejor que se aguarden, que se esperen, pongan su mente en otra cosa, porque estaban llenos de gonorrea, de sífilis, un montón de enfermedades, curiosamente, de tipo sexual. ¿Sí? Bien. Los hombres, dejando el uso natural, derramaron el esperma hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismos la retribución, el pago, en su propio cuerpo. Pero luego añade otra frase: la retribución debida a su extravío. Extravío. Esta palabra extravío tiene su raíz griega, que es la palabra planao, que significa vagar, significa engaño, significa errar, significa descarriar, significa desviarse del propósito original. Entonces retomamos, ¿qué hicieron los hombres? Se encendieron y tuvieron coit, perforándose unos a otros, cohabitando, derramando el esperma de los hombres sobre los hombres, dejando el uso natural de la mujer, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sus cuerpos la retribución, enfermedades debidas a su vagar en su mente, a su engaño, al hecho de estar descarriados y desviarse del propósito de Dios. Ahora, las relaciones homosexuales y lesbianas, en una pareja de homosexuales se juega el rol del hombre, uno lo hace de hombre y otro lo hace de la mujer. Hay homosexuales que no tienen rasgos femeninos, que tú los ves y dices: ay, ¿por qué tienen que ser homosexuales los hombres más guapos? Y tú los ves bien varoniles, ¿sí? Pero ellos son homosexuales. Ellos tienen su amante homosexual, pero ellos la hacen de varón. Es el que lleva la iniciativa. Y el otro homosexual es el que la hace de mujer. Ese es el rol. En las relaciones lesbianas es igual. Hay una mujer que lleva el papel del varón, el que lleva la iniciativa, el que inicia todo, la que conquista a su novia lesbiana, la que va detrás de ella. La misma naturaleza nos enseña que esto es algo intrínseco, característica del varón conquistar a la mujer, característica del varón ir a conquistar a una mujer. No fue mi esposa la que vino a conquistarme a mí. Los espermatozoides que se vierten en el útero de la mujer, si ustedes han visto incluso los documentales, ellos tienen una actividad que andan así, miren, y ellos viajan por toda esta parte buscando el óvulo, y el óvulo nada más está allí, y el esperma va. Ese es natural, así Dios lo diseñó. Es una característica del varón, y eso mismo está en el esperma, y busca, y cuando entra en el óvulo que lo penetra, que lo fertiliza, fue el espermatozoide. Esa es una característica del varón. Entonces, las lesbianas, la lesbiana, una de ellas toma el papel de varón. Es una mujer con cuerpo de mujer, pero con un hombre atrapado adentro. Eso ellos mismos lo dicen. O un homosexual es un varón con una mujer atrapada adentro. Entonces hay que sacar esa mujer atrapada que yo tengo adentro, o ese hombre atrapado que tengo adentro. Entonces la lesbiana toma el papel del varón, una de ellas. Y una de ellas es la que anda
conquistando, es la que anda seduciendo, es la que anda detrás, y la otra nada más espera y se deja seducir. Bien, vamos a 1 Corintios 6, versículo 9, y ya estoy terminando casi, faltan 2 versículos. Bueno, ya ni lo busquen, no lo abran, porque es donde dice: no erréis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, pero luego menciona los afeminados. Les dije que les iba a hablar después de esta palabra, los afeminados. ¿Qué tienen que ver los afeminados en la Biblia? Bueno, buscando, el que busca encuentra, me encontré con algo muy interesante. La palabra griega que aparece en los escritos, que se traduce por afeminados, es la palabra malakos, con K. Bueno, esta palabra malakos, su traducción más acercada, o un sinónimo, es la palabra suave, delicado. Pero con rasgos femeninos en un varón. Eso es la palabra malakos, afeminados. Es decir, escuchen bien, cuando yo nací, el doctor le dijo a mi madre: tuvo un varón. Bueno, las características de un varón es treparse a los árboles, aunque algunas también lo hacen. Pero es una actividad es una característica más fuerte. Hay características intrínsecas en el varón y en la mujer. Entonces, yo fui creciendo y esas características que forman parte de la humanidad, del ser, del cuerpo varonil y femenino, se deben de manifestar. Entonces, yo camino como hombre, ¿sí? Pero las mujeres caminan como mujeres. Y mueven sus manos de una manera muy delicada. ¿Se fijan? Sí, cuando pasa una rata corriendo, ellas hacen movimientos así muy femeninos, ¿cierto? Acuérdense que no lo digo para que se rían, porque así es. Aguántense tantito. Entonces, hacen ademanes muy femeninos propios de las mujeres. Cuando encuentra a una amiga, a un tío, alguien que ama, sus expresiones son muy femeninas, muy características. No quiero hacerle para no provocarlos a risa. Pero también en los varones es lo mismo. Deben ser ademanes, conductas, desde el hablar, el caminar, el mover las manos, propias de un varón. Pero esta palabra afeminados son los varones que tienen rasgos femeninos, delicados. Fíjense en los bailarines, no todos obviamente, pero la gran mayoría, sobre todo porque son movimientos muy delicados. Ellos hablan muy delicado, tienen rasgos hasta delicados, se los delinean inclusive. Hablan delicado, están afeminados. Y delante de Dios no es aceptable, porque así no los hizo Dios. Y viceversa, una mujer que debe ser delicada con sus rasgos característicos, y si sube a esta plataforma, pues camina con sus rasgos característicos. Pero si sube así, o sea, como que no. Los hombres corremos por el pasillo y las mujeres cuando corren le hacen de puntitas. ¿Se han fijado? Porque eso así es lo natural, es la naturaleza, las características de cada quien. Ok, estoy terminando. Travestismo. ¿Qué es el travestismo? Es vestirse con ropas propias del sexo opuesto. Ahora, la Biblia habla de esto, 2 versículos
y termino. Deuteronomio 22, vámonos rápido. Deuteronomio 22. Este versículo, hermanos, desgraciadamente en algunos sectores del cristianismo se ha malinterpretado. Se le ha dado una interpretación muy superficial. Nada que ver con lo que Dios dijo que era esto. Leamos. 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación, es asquerosidad para Dios cualquiera que hace esto. Y algunos hermanitos de buenas intenciones, de buen corazón, han interpretado muy superficialmente estos versículos. Y dicen, la mujer no debe usar pantalones. Fíjense bien, ¿que Dios quería decir eso? Escuchen, en los tiempos de Jesús, cuando Él vino y cumplió la ley, no existían los pantalones. Todos usaban túnicas, faldas pues. ¿A qué se refería? Mira, tu playera es muy parecida a la de aquel joven que está allá. Muy parecida. ¿Qué onda? Tú traes pantalones. Se parecen a los tuyos. ¿Eso es lo que Dios quiso decir? Por supuesto que no. Va mucho más allá. Porque la ropa de mujer y de hombre es muy difícil decir cuál es totalmente masculina y totalmente femenina, porque las culturas son diversas. En Inglaterra, en Argentina, en algunas partes, en algunos países, yo he visto a los colegiados, a los estudiantes, a las chicas con su falda a rayas y los jóvenes con su pantalón a rayas, su blusa, su camisa blanca y los dos con corbata. ¿Los han visto? Y la corbata se considera un artículo masculino, ¿cierto? Pero no en todas las culturas, fíjense. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque eso es muy subjetivo. ¿Cómo entender esos versículos? Y es triste que muchos cristianos lo han entendido mal. Y hay iglesias donde lo han interpretado muy superficialmente. ¿Saben a qué se refiere? A que yo hombre, no me disfrace o me vista de mujer para sacar. Es lo que hacen los travestis ahí en Plaza del Sol. El hombre se viste de mujer y la mujer se viste de hombre. Pero más que la vestimenta es lo que está acá adentro, ¿entienden? Por eso su vestimenta. Eso es lo que significa ese versículo, fíjense. Es mucho más profundo que lo han entendido muchos. Conclusión: David y Jonatán no eran homosexuales. No. Si ellos hubieran sido homosexuales, entonces Dios se está contradiciendo, porque castigó duramente el adulterio de David y permitió el homosexualismo de David y Jonatán, nada más alejado de la verdad, nada más mal interpretado que eso. Ruth y Noemí eran suegra y yerna, no eran lesbianas. Las dos quedaron viudas. Pero la misma Biblia dice que interpretan los textos para su propia perdición. Y lo que es peor, que no mencioné el domingo pasado, lo dejé para hoy. Los de la Iglesia Metropolitana sugieren que Jesucristo era homosexual. Y ahí ya cala. Ahí ya dices, ¿qué dijiste? Que Jesucristo era homosexual. Ellos dicen, ¿recuerdan el pasaje de la última cena cuando Jesús estaba con sus discípulos? Y Juan el apóstol se recostó en el pecho de Jesús. Esa es una posición de amantes.
Porque yo tomo a mi esposa y la acerco a mi pecho. Y Jesús tomó a Juan y el otro se recostó. Así es que, mi querido Carlos, Dios te ama, sal del closet. Hermanos, esas son herejías destructoras. Esas son aberraciones, interpretaciones de la Biblia de lo más neófito y asqueroso que pueda haber. Sugerir que Jesucristo no solo era homosexual, sino que tenía relaciones sexuales con sus discípulos, hermanos. Me estoy aguantando, porque no quiero provocar a risa ni nada, pero me estoy aguantando de decir muchas cosas, porque ellos se burlan de nosotros, pero yo me voy a aguantar de burlarme de ellos. Finalmente, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Y ya viene su marcha el próximo sábado. 1 Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, fíjense cómo los pone a la par, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuchen esto. Y esto a los cristianos en Corinto, griegos ellos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. Aquí hay gente que eran borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, afeminados, homosexuales, lesbianas, pero ya no lo son. ¿Qué implica esos versículos? Ya habéis sido lavados, santificados, que hay una esperanza dada por Dios de obtener el propósito por el cual Dios creó a un varón y a una varona, arreglar sus caminos. Cualquiera tiene acceso a la gracia y misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo estábamos todos esos, y nos dio a su Hijo, y el que creyó es salvo, y somos nuevas criaturas. Eso implica que cualquier homosexual, lesbiana, travesti, pervertidos acá, engañados, desviados en su mente, pueden retomar el camino correcto. El único es, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni la medicina humana podrá hacer nada como lo que puede hacer Dios en la vida de una persona. Dios merece un aplauso por eso. Amén. Pónganse de pie. Levanta tus manos a Dios. Quiero hacer una oración. Levanta tus manos a Dios. Señor, gracias, porque eso éramos algunos. Algunos éramos así. Pero ahora ya hemos sido redimidos, transformados, cambiados. Es verdad que tú amas a todo el mundo, pero no amas las prácticas aberrantes que antes teníamos o que muchos tienen todavía. Es cierto que tú amas al homosexual y a la lesbiana y al travesti. Es cierto que tú lo amas, pero lo amas tanto que no quieres dejarlos en esa condición. Padre, yo te pido por los que estamos aquí. Yo puedo entender la naturaleza humana, Señor, por lo que veo en tu palabra. Y yo puedo entender que hay desviaciones, y tal vez aún en algunos que ya aceptaron a Cristo y luchan en su mente todavía con desviaciones, con extravíos, con perversidades. Pero escúchenme, la gracia de Dios es suficiente. El poder de Dios te puede guardar, te hace cumplir el propósito por el cual Él te creó. Pero agárrate de Dios.